La mayoría de nosotros somos totalmente inconscientes de que nuestras conversaciones internas son la causa de las circunstancias de nuestra vida. Neville Goddard. Tu diálogo interno crea tu realidad. Las conversaciones que tienes contigo mismo y lo que sucede dentro de tu mente es lo que dicta tu futuro. Si puedes dominar tu diálogo interno, entonces puedes dominar la manifestación. Una dieta mental estricta básicamente significa monitorear los pensamientos que pensamos y en los que nos enfocamos a lo largo del día, y asegurarnos de que los pensamientos que tenemos sean positivos y del final deseado. Estos pensamientos suelen cambiar a lo largo del día y van de positivos a negativos. Nunca nos quedamos en el mismo estado de ánimo durante todo el día. Sin embargo, es nuestro trabajo observar nuestros pensamientos y asegurarnos de redirigirlos cuando los vemos descender por la espiral negativa. El diálogo interno y las conversaciones internas son solo los pensamientos que se ejecutan en el fondo de nuestra mente, en piloto automático. La forma en que nos hablamos a nosotros mismos en nuestra mente, las conversaciones que tenemos con nosotros mismos sobre nuestros deseos, y las conversaciones que tenemos en nuestra mente sobre y con otras personas. Esta es tu voz interior. O te está motivando diciéndote que puedes hacer algo y tener algo, o te está limitando diciéndote que algo no es posible y no puedes tenerlo. Por ejemplo, cuando piensas en un deseo, ¿qué te dice tu voz interior? Eso le dará una indicación de las creencias actuales. Esta voz no es mala o algo de que preocuparse, es solo tu mente subconsciente tratando de protegerte en base a tus experiencias pasadas. Todos construimos un sistema de defensa y limitaciones basado en lo que ha sucedido en nuestro pasado. Esto es la naturaleza humana. Por ejemplo, de niños tocabas algo caliente y te quemabas. Tu mente automáticamente recuerda ese incidente y la próxima vez que toques algo caliente, la mente se detendrá para protegerte. Eso es todo lo que tu mente está haciendo con tus pensamientos y creencias limitantes. Sin embargo, estos pensamientos y creencias limitantes no están escritos en piedra y con un poco de trabajo se pueden cambiar fácilmente. Esto se hace reentrenando tu mente con nuevos pensamientos y creencias. Comprende que la vida no te está sucediendo a ti, tú la estás creando con tus conversaciones internas. Por lo tanto, es muy importante escuchar atentamente y monitorear esas conversaciones internas que ocurren dentro de tu mente, comprender lo que piensas y enfocarte. Si alguno de esos pensamientos o conversaciones no son declaraciones positivas sobre el fin que deseas, eso significa que esos pensamientos ya no te sirven. Por lo tanto, debes cambiarlos por los que sí te sirven y se relacionan con tu deseo. Una dieta mental suele ser la mejor manera de hacer esto. Implica observar tus pensamientos y cambiar las conversaciones negativas en pensamientos y conversaciones positivas. Al principio, cuando trates de cambiar tus pensamientos y conversaciones internas, la mente naturalmente intentará resistirse, porque los nuevos pensamientos y declaraciones no serán creíbles y se sentirán incómodos para la mente porque esto no es lo que la mente también usa. Pero si persiste y sigue cambiando los pensamientos, la mente eventualmente se adaptará a las nuevas declaraciones. Debido a que la mente aprende por repetición, cuanto más repitas las nuevas declaraciones, más rápido comenzará a creerlas como verdaderas. No importan si surgen pensamientos negativos, lo harán y esto es normal, pero debe mantener una dieta mental estricta. Esto significa que incluso cuando surgen los pensamientos negativos, los debe reconocer, pero no se enfoque ni se entretenga en ese pensamiento por mucho tiempo. Nunca permita que el pensamiento negativo se salga de control y le cause ansiedad. Trata la voz interior como un niño. Cuando te diga algo negativo, recuérdale suavemente a la mente: te escucho, pero eso ya no es cierto. Esto es lo que ahora es cierto para mí, así que no tienes que preocuparte. Por ejemplo, si la voz interior te está diciendo: tu persona específica ya no te quiere, necesitas decirle a tu voz interior: eso no es cierto.
me quiere mucho, solamente quiere estar conmigo. Lo que pasó en el pasado ya no es importante. Él es el pasado. Siempre obtengo lo que quiero. Lo importante es que en esas conversaciones internas contigo mismo, siempre debe tener la última palabra. Asegúrese de que la conversación interna siempre se deje en un pensamiento positivo. Nunca dejes una conversación contigo mismo en un pensamiento negativo. El último pensamiento o declaración suele ser lo que se manifiesta. Todo en tu vida puede cambiar rápidamente, tan pronto como te des cuenta de las conversaciones internas que estás teniendo sobre ti mismo y sobre los demás. Controla tu mente, en lugar de dejar que tu mente te controle a ti.